Recording in progress. Ok, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. Bien, ¿y usted? Bien, se oye cortado tu video. ¿Me oyes bien? Sí, la oigo. Ok, pues vamos a iniciar con la adquisición de señales en sistema nervioso periférico y músculo esquelético. Este es el último tema del segundo parcial. Ok, lo que voy a ver son dos técnicas. Y bueno, una revisión primero de los aspectos relevantes sobre la anatomía y fisiología del sistema nervioso periférico y luego la técnica de electrodiagnóstico conocida como electroneurografía, donde lo que se hace pues es medir la velocidad de conducción de los nervios sensoriales y motores. Y luego vemos también un repaso sobre los aspectos relevantes sobre la anatomía y fisiología del músculo esquelético para ver la técnica de electromiografía, que es estudiar la señal proveniente del músculo esquelético. Ok, entonces hay que recordar que el sistema nervioso periférico está formado por los nervios craneales y los nervios espinales. Son 12 nervios craneales que, como su nombre lo dice, parten del cráneo, y los nervios espinales, como su nombre lo dice, pues parten de la columna vertebral y son un total de 31 pares de nervios. Ambos, tanto los craneales como los espinales, tienen su vía sensorial y su vía motora. La vía sensorial pues lleva la dirección de ir hacia el sistema nervioso central, y los nervios motores al revés, ¿no? Viene la información del sistema nervioso. Entonces, tanto los 12 pares craneales como los 31 pares de espinales tienen el canal sensorial y el canal motor. Entonces, 2/3 de las fibras nerviosas en el cuerpo son de la variedad sin mielina. Recuerda la mielina que generaba que aumentara la velocidad de conducción sin tener que aumentar el diámetro de la fibra del axón. ¿Sí? Esto para células nerviosas. Y que tenía el problema la mielina de que tenía que estar distribuida por pedacitos, donde en medio de esos pedacitos estaban los nodos de Ranvier, justo para que la corriente fuera en forma que se le conoce saltatoria, saltando de nodo en nodo. Y que cuando estos nodos de Ranvier se tapan, que es con la enfermedad de la esclerosis múltiple, pues entonces el sujeto que tiene la enfermedad, pues ya no es posible que tenga actividad motora porque sus nervios están bloqueados, están enfermos.
Entonces, los diámetros de las fibras tienen un rango de 0.3 a 1.3 micrómetros de diámetro. Les digo, casi la mayoría, 2/3 de las fibras nerviosas en el cuerpo son de la variedad sin mielina. ¿Ok? Entonces, una fibra típica de 1 micrómetro de diámetro transmite a una velocidad de 2 metros sobre segundo. ¿Ok? Que es una velocidad bastante lenta, pero hay nervios que trabajan a esta velocidad. Estas fibras son muy lentas debido a la alta capacitancia. Una fibra con este diámetro, pero además mielinizada, puede aumentar su velocidad de conducción a 10 metros sobre segundo. ¿Ok? Un ejemplo típico es con un diámetro de 10 micrómetros, ¿sí? Mucho más alto que lo que acabo de describir, y se llega con un diámetro de 10 micrómetros mielinizado a velocidades de propagación de 60 metros sobre segundo, que son alrededor de las velocidades que estamos midiendo en la electroneurografía. Los nervios del brazo ulnar y mediano, que son los nervios que comúnmente se utilizan para la electroneurografía, son fibras mielinizadas con diámetros que van de 2 a 16 micrómetros, ¿sí? Alcanzando velocidades de alrededor de los 60 metros sobre segundo, que son las velocidades más altas que tenemos de transmisión de información en los nervios. Entonces, ahora sí, ¿qué es la técnica de electroneurografía? Pues es el estudio de las velocidades de conducción motora y sensorial. Entonces, técnica como ya se pueden imaginar, es una técnica de electrodiagnóstico, entonces los electrodos o la medición está estandarizada, ¿ok? Entonces, se ocupan los nervios que están mucho más cercanos a la superficie. Y esos son el nervio ulnar y el nervio mediano en las extremidades superiores, o sea, en los brazos. Entonces, se utilizan dos sitios diferentes de estimulación. Eso quiere decir la S de stimulation en inglés, ¿sí? Uno que está aquí a nivel de la muñeca se estimula y se mide la respuesta, en el caso del nervio ulnar, en el dedo meñique, ¿no? El nervio viene por toda la parte lateral del brazo y tiene ese nervio, tiene la acción de contraer el músculo del dedo meñique para que éste se mueva. Entonces, la respuesta se mide en ese músculo, en el músculo del dedo meñique, sobre la palma de la mano. Entonces, realmente estamos midiendo una actividad motora, estamos midiendo electromiografía, ¿sí? Esa es la respuesta que vamos a tener. Entonces, pues la velocidad de conducción motora se obtiene a partir de medir la latencia, o sea, los tiempos entre dos puntos de estimulación. ¿Ok? Si yo estimulo en esta parte, pues voy a obtener una respuesta mucho más corta que si yo estimulo acá, si yo me alejo de donde tengo mis electrodos de registro, pues voy a obtener una respuesta más larga. ¿Sí? Un tiempo más largo al cual yo obtengo la respuesta. ¿Y qué? Velocidad, pues es distancia entre tiempo. Entonces yo mido la distancia entre los electrodos de estimulación, mido el tiempo de la respuesta entre ambas respuestas y obtengo velocidad. Entonces, les decía yo que los nervios que se emplean para medir la velocidad de conducción motora son el nervio motor mediano y el ulnar en miembros superiores. Y en nervios inferiores, el nervio tibial y el nervio peroneal. Repito, porque se escogen estos nervios por ser los que son de más fácil identificación, de más fácil estimación, porque al nivel del codo, a nivel de la axila o a nivel de la muñeca están más externos. Entonces, la velocidad de conducción motora, repito su nombre porque tiene una respuesta motora, ¿sí? Entonces, esta gráfica que les estoy mostrando es la gráfica de la respuesta motora, que es una actividad determinista de múltiples fases.
¿no? Entonces, pues aquí se mide el cambio de latencia. Y la primera, pues que tiene que ver con que aquí se aplicó el estímulo, aquí se recibe la respuesta. Acá en la segunda gráfica es para la segunda estimulación, donde se alejó la distancia entre el sitio de estimulación y el sitio de respuesta. Y entonces, pues hay una latencia mayor. Entonces se mide el cambio de latencia, que es entre que inician ambas respuestas, y se mide la distancia entre los electrodos de estimulación y calculamos la velocidad aplicando la formulita. Entonces les decía que se ha clasificado para el nervio mediano y para el nervio ulnar la velocidad de conducción en metros sobre segundo. ¿Sí? Y se ha hecho también una clasificación en base a la edad. Y entonces, pues es un análisis estadístico donde aquí se muestra el número de muestras, ¿no? Del análisis estadístico. Entonces, para el nervio mediano tenemos desde 59.3 metros sobre segundo, más o menos 3.5, para una edad de 10 a 35 años. Y pueden ver cómo de 51 a 80 años la velocidad disminuye a 54.5 metros sobre segundo. Eso para el nervio mediano. Para el nervio ulnar tenemos para edades pequeñas de 58.9 y para edades grandes de 53.3 metros sobre segundo. Se utilizan parámetros de estimulación, un ancho de banda de 50 a 3 kilohercios para recibir la respuesta. No es necesaria la promediación, la señal es suficientemente grande, no tiene un valor estandarizado de amplitud porque depende del músculo. Mientras más grande es el músculo, más grande es la respuesta que se recibe. El pulso de estimulación con frecuencia de 1 Hz para hacer estimulación repetitiva, que no importa mucho la frecuencia de estimulación, porque realmente no vamos a hacer promediación, pero se necesita estar estimulando frecuentemente para en lo que se ubica el nervio, porque no es muy fácil ubicar el nervio, ¿sí? Con la experiencia, pues sí, claro, se facilita la ubicación tanto del nervio mediano como del nervio ulnar. Y esto tiene el pulsito de estimulación eléctrica, tiene una duración de 0.1 milisegundo. La magnitud del estímulo se adecua según el umbral de percepción del paciente para no generar molestia. Y pues aquí depende de los grosores de la piel, ¿no? Pieles oscuras son más gruesas, más alta resistencia que las pieles claras. Entonces, pues ahí los sistemas para medir velocidades de conducción, pues tienen que contemplar un parámetro variable de la amplitud de la estimulación o la magnitud del estímulo. Las aplicaciones. La velocidad obtenida sirve como un índice objetivo de medición de desórdenes de nervios periféricos, como puede ser la esclerosis, que ya parte de los nervios craneales lo evalúan los potenciales evocados. Recordarán que evalúa la vía sensitiva y su integración en el cerebro, ¿sí? Donde ahí también podemos ver si hay esclerosis múltiple. Otra para ver desórdenes ahora de nervios periféricos, pues es la electroneurografía motora. También desórdenes orgánicos de nervios, desórdenes metabólicos, desórdenes de electrolitos, la diabetes mellitus, el síndrome urémico y otros síndromes tóxicos producen alteraciones en la capa de mielina, afectando por consiguiente la velocidad de conducción, ¿sí? Esto fue entonces la velocidad de conducción motora. La velocidad de conducción sensorial, por de la vía sensorial, pues repito, ahora cambiamos la dirección de la estimulación. Y entonces igual para el nervio ulnar, estamos estimulando en el, este es el dedo
Este es el nervio mediano. Estamos estimulando el índice. Ponemos aquí los electrodos de estimulación. No les comenté, esta franjita de aquí es una telita que se pone mojada que se utiliza como el electrodo de referencia. Esa es la E, que lo utiliza también la velocidad de conducción motora. Y registramos aquí a nivel también de la muñeca o a nivel del codo. Y es muchísimo más difícil detectar la velocidad el potencial de acción compuesto, ¿sí? Porque los nervios están compuestos de fibras rápidas y fibras lentas, ¿no? Entonces, el potencial que se registra se conoce como potencial de acción compuesto. Y entonces es de mucho menor magnitud, ya no es actividad electromiográfica, sino es actividad completamente nerviosa. Entonces, pues la amplitud es muy, muy pequeña. Entonces, el potencial evocado se detecta a partir de electrodos de superficie o inclusive, en algunos casos, se justifica el uso de los electrodos de aguja, ¿sí? Porque es muy difícil la detección del potencial. Entonces, generalmente se emplea la técnica de promediación para mejorar la relación señal-ruido, al igual que un potencial evocado. ¿Sí? Los nervios de aplicación sobre los nervios sensoriales mediano y ulnar en miembros superiores, los mismos, ¿no? Que utilizábamos para velocidad de conducción motora, usamos los mismos, el mediano y ulnar, y en los miembros inferiores el peroneal, radial, sural y popítulo, por ser los que están más cercanos a la superficie de la piel. Entonces, pues tenemos una señal que sí es muy pequeña, 40 microvoltios, más o menos del orden de las señales cerebrales. Se utiliza la promediación de aproximadamente 40 estímulos, estimulación con frecuencia de 1 hercio, duración igual de 0.1 milisegundos, la duración del pulsito eléctrico y la intensidad según la percepción del paciente, que no debe generar dolor, ¿no? El ancho de banda de registro es de 50 a 5 kHz. Entonces tenemos aquí el potencial de acción compuesto, que es este potencial que se está viendo aquí, y aquí se ve esta onda aquí en esta barrita vertical, inicia el pulso de estimulación. Y entonces los electrodos que están a nivel de la muñeca, sobre todo, están observando también lo que se conoce como el artefacto de la estimulación, que es este pulso que se ve aquí. Y después de cierta latencia o cierto tiempo, aparece la respuesta del potencial de acción. Entonces, pues se mide la distancia, ahora sí hay mucho más error en la medición, se mide la distancia entre el electrodo positivo, ¿sí? El electrodo positivo de estimulación y el electrodo positivo de registro, ¿sí? Esa es la distancia, se mide la latencia y calculamos la velocidad. Y aquí que tenemos velocidades ligeramente mayores, ¿no? Por ejemplo, 64.8 metros sobre segundo en el, ¿cómo se llama? En el, ay, en el pedazo en el pedazo de nervio de la muñeca al codo, ¿sí? Se alcanzan 64.8 metros sobre segundo para unas edades de 18 a 25 años. Y pueden ver cómo se reduce conforme aumenta la edad, hasta 55.5. ¿Sí? Esto es sensorial, actividad sensorial, más rápida que la velocidad de conducción motora. Y acá, por ejemplo, de codo a axila se alcanzan velocidades de 68.7 metros sobre segundo para edades de 18 a 25 años, para el nervio mediano. Para el nervio ulnar, un poquito más bajas las velocidades, como pueden ver aquí. Y para el nervio radial, del dedo a la muñeca, de 56.3 metros sobre segundo.
¿Ok? Ok, y esto es velocidad de conducción nerviosa y sensorial con una técnica que se conoce, técnica de electrodiagnóstico, conocida como electroneurografía. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por el momento, de mi parte, va quedando claro. Ok. ¿Cuántos participantes tenemos? 11. Ok. Les recuerdo que el lunes empezamos con sus presentaciones porque no sé si ya estén todos enterados. A partir del lunes empezamos con sus presentaciones. Ok, continuamos entonces. ¿Qué más tenemos para apoyar el diagnóstico médico de las... Hay muchísimas enfermedades que hay en el cuerpo humano y muchísimas de únicamente la índole eléctrica. Entonces, pasando ahora a la electromiografía, dirigiéndonos a la técnica de electrodiagnóstico conocida como electromiografía, tenemos que el músculo esquelético en los mamíferos se divide en músculos rápidos y músculos lentos. Los primeros, los rápidos, son empleados para movimientos rápidos, como el gastrocnemio en la pantorrilla, y los músculos extraoculares, ¿no? Y los músculos lentos son empleados para el control de la postura, contra la gravedad. Ellos incluyen el sóleo en la pierna, los músculos abdominales, los músculos de la espalda y los músculos del cuello. El registro electromiográfico generalmente se lleva a cabo en ambos tipos de músculos, pero también en músculos no tan superficiales. Claro que si no son tan superficiales, aquí es posible que se justifique invadir al cuerpo y utilizar electrodos de aguja. Entonces, recordando un poquito, la vía de transmisión nerviosa muscular es que se conocen como motoneuronas que están mielinizadas. Aquí se ve la capa de mielina y los nodos de Ranvier, y cómo llegan y se conectan a la fibra muscular o transmiten la información que trae la motoneurona a la fibra muscular. No hay una unión física entre la terminal nerviosa de las terminales que se conocen como presinápticas y las hendiduras sinápticas que tienen que ver con la fibra muscular. Sí, aquí hay un pequeño espacio donde se difunde el neurotransmisor que es la acetilcolina. Sí, estamos viendo aquí en la parte superior donde están las vesículas de la membrana presináptica, ¿sí? Las que van a liberar el neurotransmisor y lo van a poner en la membrana presináptica que se va a difundir. Acá, estas rayitas de aquí son los receptores de acetilcolina y son los que al recibir el neurotransmisor van a producir potenciales de acción. Potenciales de acción típicos, característicos, no el potencial del axón de la célula nerviosa, pues ya lo sabemos, es un pico despolarizante de aproximadamente 90 milivoltios o 100 milivoltios con una duración de 1 a 3 milisegundos. Ese es el potencial de una célula nerviosa. Pero cuando pasa a la fibra muscular, cambia la forma de onda del potencial de acción de una fibra muscular. Y aquí se los muestro. ¿Sí? Ya no es de 3 milisegundos, sino se extiende a 7 milisegundos. Entonces tenemos el potencial de acción de una fibra muscular. Aquí es el potencial de acción nervioso en la placa motora. En la placa motora, en la fibra muscular y a 2 milímetros de la placa terminal. La placa terminal es la placa, la placa terminal es la que une la terminal nerviosa con la fibra muscular. Entonces es un potencial de 7 milisegundos y aproximadamente también 100 milivoltios de amplitud. El potencial de acción muscular se propaga de 3 a 5 milisegundos, ¿sí?
Al nivel de la superficie de la piel, este potencial se ve como una onda de 20 a 2000 microvoltios de amplitud. Para asegurar la contracción sincronizada de la fibra muscular, los túbulos T son los que transmiten estos túbulos de esta membrana que rodea a la fibra muscular, conocida como túbulos T, transmiten el potencial de acción hacia el interior de la fibra en muchas localidades y que liberan el calcio. El calcio importantísimo para que se pueda producir la contracción de la sarcómera, ¿sí? Para permitir que los puentes cruzados se relajen y entonces la sarcómera se contraiga, ¿sí? Pero es necesario que esos puentes cruzados formados por las proteínas miosina y toponosina, ¿sí? Liberen el calcio y entonces se pueda realizar la contracción. Uh-huh. Entonces, en músculos empleados para acciones finas, como el movimiento de los dedos o la garganta, las fibras musculares de una unidad motora son menores, ¿sí? O sea, los músculos de la laringe, por ejemplo, empleados para hablar, emplean solo 2 a 3 fibras musculares por unidad motora, ¿ok? Y los músculos largos usados en movimientos gruesos pueden contener cientos de fibras por unidad motora, ¿sí? Que son los músculos más gruesos que tenemos, por ejemplo, el cuádriceps en las piernas. Para hacer movimientos finos, solo unas pocas motoneuronas son activadas asíncronamente, ¿sí? Muy importante recordar eso, que las fibras, que las motoneuronas son activadas asíncronamente. Ok, entonces la electromiografía, que es la medición de la actividad eléctrica del músculo esquelético, donde se colocan electrodos en el músculo esquelético que se quiere la respuesta, ya sea en forma de registro bipolar o registro unipolar. Y está evaluando no nada más el problema en el músculo esquelético, sino también si hay un problema desde el sistema de conducción nervioso, desde el sistema nervioso central que esté enviando la información, la médula espinal, la placa motora terminal, los receptores de acetilcolina, los mecanismos bioquímicos que acoplan la placa motora terminal con la contracción muscular, ¿sí? Toda la vía de transmisión desde el sistema nervioso central está evaluando la electromiografía. Y las aplicaciones más comunes son para fasciculación. Esta fasciculación se genera cuando una fibra nerviosa motora produce un impulso anormal. Dicen que muchas veces origina una contracción muscular suficiente para que pueda verse un rizo en la piel que recubre al músculo. Por eso el nombre de fasciculación. Y ocurre sobre todo después de destruidas las neuronas motoras anteriores a la poliomielitis, ¿sí? O debido a la interrupción traumática de un nervio. Esa es la fasciculación. Y luego otra de las aplicaciones es la fibrilación muscular, que se genera cuando todos los nervios de un músculo han sido destruidos. Pero antes de que pare la contracción muscular, entre 3 y 5 días empiezan a aparecer impulsos espontáneos en las fibras musculares desnervadas. Después de varios días más o semanas, los impulsos adquieren rapidez hasta de 3 a 10 veces por segundo para finalmente cesar la capacidad de transmitir, de que el músculo produzca potenciales de acción y entonces desaparecen los impulsos fibrilatorios. El EMG es muy valioso también en la neurofisiología, la kinesiología, el control motor, la psicología, la medicina de rehabilitación, ya que permite obtener y evaluar la cantidad de actividad de un músculo dado o grupo de músculos a través de la determinación del tiempo de activación del músculo.
También permite estimar la fuerza producida por el músculo, ¿no? A mayor amplitud quiere decir que hay más fibras musculares contrayéndose, ¿no? Habiendo una relación lineal con la amplitud de la señal electromiográfica en músculos pequeños al menos. En músculos grandes la relación ya no es lineal debido a que el reclutamiento de las unidades motoras continúa aún en la parte alta del rango de fuerza y la frecuencia de disparo tiene un intervalo dinámico menor. También ha servido para obtener una razón por la cual el músculo o los tiempos a los cuales el músculo se fatiga después de una contracción a través del análisis espectral de la señal. Aquí no se ha utilizado el dominio del tiempo, sino el dominio de la frecuencia. La fatiga muscular es un proceso progresivo en el cual la fuerza muscular declina y las señales neuromusculares cambian progresivamente en el tiempo. Entonces, también el electromiograma ha sido empleado como fuente de control de prótesis de miembros superiores. En la práctica, tanto la posición o la velocidad de un músculo motor controla la prótesis por medio de la magnitud de las señales del electromiograma. O sea, pueden estar dañados los músculos de las extremidades superiores o inferiores, pero un músculo donde tengamos control, no sé, puede ser un músculo de la cara, puede utilizarse para actuar como control de una prótesis. Y el modelo de generación de la señal electromiográfica, tenemos que la señal electromiográfica es como la del electroencefalograma, una señal de aleatoria, que se modela como información aleatoria, ¿sí? De múltiples frecuencias. Y aquí la justificación es que la información que viene del sistema nervioso central a través de la médula espinal, tenemos que viene la motoneurona y están estos pulsitos, son trenes de pulsos de unidad motora, ¿sí? O sea, para mantener la contracción de un músculo, pues el sistema nervioso tiene que mandar un tren de pulsos que se están modelando aquí como deltas de Dirac, ¿no? Estos que son los potenciales de acción que están atravesando toda la vía motora. Y luego ese potencial sufre un pequeño cambio en la placa motora para que en la fibra muscular se tengan potenciales de acción de unidad motora donde cambia ligeramente la forma del potencial de acción, ¿sí? Ahora por el potencial de acción de unidad motora. E igual sigue el mismo curso temporal, nada más que cambió ligeramente la forma del potencial, teniendo diferentes fases, ya la forma de onda de la unidad motora. Y sucede que un músculo pues está siendo inervado por diferentes unidades motoras y que tienen trenes de pulsos asíncronamente enviados. Entonces, todo eso contribuye a que cuando reponemos un par de electrodos cerca de un músculo, toda esta información se sume, ¿sí? Y entonces eso nos da la actividad aleatoria, el comportamiento aleatorio de la señal electromiográfica. ¿Quedó claro? Sí, profesora. Gracias. Esto es actividad no invasiva, ¿no? El electromiograma como un registro no invasivo. Pero se puede tener registro invasivo con electrodos concéntricos, con electrodos de aguja concéntricos. Y entonces se evalúa dentro de los criterios de diagnóstico, se evalúa la amplitud del potencial de unidad motora, ese es el PAUM, el potencial de acción de unidad motora.
Y se evalúan los giros, o sea, los picos negativos, la duración del potencial de unidad motora, el inicio del tiempo de subida, los cruces por cero y es todo, ¿sí? Siendo multifases el potencial de unidad motora. Aquí les muestro un electromiograma. Pueden ver la amplitud de 1 milivoltio. No es un músculo muy grande, solamente está presentando amplitudes máximas de 1 milivoltio y su relación temporal. Entonces, las técnicas, como es una actividad aleatoria, ¿qué es lo que se ha usado desde el punto de vista del procesamiento de la señal para tratar de disminuir la complejidad del análisis de la información? Entonces, uno, pues es la señal espontánea. Dos, la señal rectificada e integrada. ¿Sí? Esta señal se rectifica, se hace totalmente positiva y luego se mete por un integrador, donde esta pendiente ha servido de índice de importante la velocidad, que tiene que ver con la velocidad de reclutamiento de las fibras musculares. Reclutamiento y de transmisión del potencial de acción para lograr la contracción de un músculo. ¿Sí? Entonces aquí se utiliza la pendiente del integrador. Acá luego tenemos en la C y en la D la señal promediada y la señal RMS. El RMS de sus siglas en inglés de root, mean, square, de la señal cuadrática media, ¿no? Y la señal promediada, ¿no? Entonces lo que pretenden tanto la señal promediada como la raíz cuadrática media es disminuir la aleatoriedad de la señal, ¿no? Y dar un valor promedio a la señal que se está analizando, la señal aleatoria que se está analizando. Pero es demasiado alisamiento, como pueden ver. Entonces, en la E se utiliza únicamente un filtro paso bajas, ¿sí? Que nos da una señal alisada donde únicamente está siguiendo los componentes de mayor amplitud, ¿no? Y eliminando los componentes de más alta frecuencia, ¿sí? Como un envolvente. Está siguiendo este procesamiento. La señal rectificada e integrada lo podemos hacer en el dominio analógico con un integrador. Las demás, al igual que la señal filtrada con un filtro paso bajos, ¿no? Esta señal alisada. Pero la señal promediada y la señal de la raíz cuadrática media, pues ya necesitamos digitalizarla y hacer la operación matemática pues ya en la computadora, ¿no? Desde el dominio digital. Y aquí un ejemplo de una contracción isotónica, iso de igual tonicidad, de igual fuerza, ¿sí? Una contracción de igual fuerza. Entonces se tiene, nuevamente aquí tenemos la señal electromiográfica, donde de A a B se ve aquí la señal de fuerza que tenemos aquí, donde es más alta la fuerza en el intervalo AB, y luego va disminuyendo la fuerza, donde el músculo se empieza a relajar. Entonces tenemos la señal RMS aquí y la señal RMS de esta señal de abajo, de la señal electromiográfica. Entonces, pues así a simple vista, pues no se observa un cambio de cuando está ejerciendo fuerza a cuando está relajado. Sin embargo, cuando pasamos al dominio de la frecuencia, pues sí se ve que la curva A, que es el tiempo donde está contraído, ofrece mayores componentes en frecuencia, ¿sí? La media de la actividad espectral está más recorrida a las altas frecuencias que cuando está en relajación el músculo, ¿sí? Entonces, mostrando que el paso o el estudio también de la señal en el dominio de la frecuencia es útil para
analizar problemas de contracción muscular, del músculo esquelético. Otros parámetros que se utilizan en el dominio de la frecuencia es la media, ¿sí? La frecuencia media de un ancho de banda específico, del ancho de banda total del espectro de la frecuencia, o escogiendo un ancho de banda en base a la mitad de la magnitud del espectro, de la máxima frecuencia detectada, la máxima potencia detectada, se saca la mitad y de ahí se sacan las dos frecuencias con una frecuencia baja y una frecuencia alta, al cual calculamos un ancho de banda, a partir del cual calculamos la frecuencia mediana. Entonces, tanto la frecuencia media como la frecuencia mediana han servido como parámetros de interés para evaluar el estado funcional del músculo esquelético. Y esto lo encuentran en el libro de Electrofisiología Humana. No sé si tengan alguna pregunta. Por el momento a mí me quedó claro. Muy bien, pues esa es la clase de hoy. Nos vemos mañana para ver el sistema, el volumen conductor ahora, ojo, el ojo humano, qué actividad eléctrica produce. Ya vimos el volumen conductor corazón, sus técnicas de medición, sus posibilidades diagnósticas. Ya vimos sistema nervioso central y ahora vimos sistema nervioso periférico. Y nos quedan volúmenes conductores y lo que vamos a ver la próxima clase pues es el volumen conductor ojo, el ojo humano. ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Yo solo me quedé con una duda. Dijo que las exposiciones iban a ser el lunes, porque la vez Sí. pasada había dicho a partir del martes. Entonces, Ah, no, perdón. Sí, el martes, el día de la clase, sí. ok. Sí, gracias por la aclaración. Gracias a usted. Bueno, pues entonces hasta mañana, que tengan buena tarde. Muchas gracias igualmente, profesora. Gracias. Gracias, profesora. Mañana. Hasta luego. Gracias, profesora.